El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a llegar hoy a la culminación sobre el estudio de las falsas doctrinas, si el Señor nos los permite. Le damos gracias a Dios por su palabra, por la Biblia, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en aquella oración: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por esa palabra, por la Biblia, es que nosotros somos santificados, apartados del mundo, de la inmundicia, del engaño, de la condenación eterna. Mi amado hermano, quiero compartir con ustedes esta parte final del estudio sobre las falsas doctrinas, una realidad que hoy en día la iglesia no ha tomado en cuenta o ha preferido olvidar. Quiero invitarles a leer en el capítulo 8, verso 44 del Evangelio según San Juan. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, guíanos a toda verdad en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Rompe las cadenas. Amén. Hermano, decir una mentira trae consecuencias y es pecado. Una mentira destruye un matrimonio. Una mentira destruye un ministerio. Una mentira destruye a la juventud, destruye a los padres, destruye a un país. Una mentira. Pero enseñar una mentira y propagar una mentira es el mayor crimen de la historia y además es un pecado completamente espiritual. La mentira ata, la mentira encadena, la mentira destruye completamente todas las cosas. Y eso es lo que hace la falsa enseñanza. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Eso es lo que los falsos apóstoles han hecho a través de la historia. Propagar una mentira. Una mentira, cosas que Jesucristo no dijo, cosas que Jesucristo no hizo. Ellos, sin temor de Dios, porque no conocen a Dios, porque no aman a Dios, no les importó llevar mentira y confusión al pueblo de Dios para destruirlos, porque sencillamente dice el apóstol San Pablo en el capítulo 11 de Segunda de Corintios que son mensajeros de Satanás, que se disfrazan como ángel de luz, que se disfrazan como ministro de Cristo, pero que la verdad de Dios no está en ellos, sencillamente alejados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, creando sus propias enseñanzas para seducir al pueblo de Dios y a los creyentes que no están conformes con la palabra de Dios. Mi amado hermano, ¿cómo sabe usted y cómo sé yo si estamos enseñando una mentira? Sencillamente, cuando esta enseñanza, esta situación no está amoldada a la palabra de Dios y cuando no está complementada en la Biblia. El Salmo 150, versículo 160, dice: la suma de tu palabra es verdad. En otras versiones dice: el conjunto de tu palabra es verdad.
usted no puede basar una enseñanza con un texto de la Biblia. Usted no puede obligar a las personas a creer algo porque usted lo ve en un solo texto. Usted no puede justificar una acción con un solo texto de la Biblia. Usted tiene que recorrer la Biblia. He visto cómo muchas personas atacan a la mujer y citan solamente lo que Pablo dice, que le prohíbe a la mujer no ejercer dominio ni enseñar, sino que a estar sumisa y a estar callada en la congregación. Pero para negarle el liderazgo a una mujer, para destruirle el llamado de Dios, dado por Dios a una mujer, las personas no toman en cuenta los demás pasajes de la Biblia. A una Débora que era líder totalmente de Israel, que fue juez y profetiza en Israel, a la esposa de Isaías, que fue profetisa también, y a muchas mujeres que tomaron protagonismo en algunas circunstancias de la vida. También no toman en cuenta que el Señor escogió a una virgen pura para él llevar a cabo su propósito. Tampoco toman en cuenta que Pablo ordena a las viudas a dar enseñanza a las jóvenes, que Juan le escribe a una anciana líder de una iglesia, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque las personas, cuando basan su enseñanza en un solo texto de la Biblia, sin investigar la situación, sin buscar ejemplos, porque Pablo dice que el Antiguo Testamento se escribió para que nosotros tuviésemos ejemplos para poder tomar buenas decisiones, y no las malas que tomaron algunos, que los llevaron a la condenación. Perdón, usted no puede basar una enseñanza en un solo texto de la Biblia. Yo me recuerdo de una hermana que enseñaba que los cumpleaños eran pecados. Sí, enseñaba que partirle una torta a un hijo o a un hermano de la iglesia era pecado, y citó la Biblia, el cumpleaños de Faraón, cuando mataron al panadero, y el cumpleaños de Herodes, cuando le quitó la cabeza a Juan el Bautista, y por eso ella dijo que los cumpleaños no eran de Dios. ¿Se fija? ¿Se fija? Entonces, uno comienza a notar que el error está allí siempre cerca. La serpiente estaba cerca de Eva. El viejo profeta salió a buscar al varón de Dios. El Señor nos guarde. Estamos rodeados y propensos a ser engañados. Estamos rodeados de falsos maestros. Usted ve las redes sociales y hay personas que no tienen temor ni de hablar cosas disparates en nombre de Dios. Pero quiero que tomen en cuenta en algo que es el final de la enseñanza sobre las falsas doctrinas. Quiero que tome en cuenta esto. Primero, que las falsas doctrinas llevan a la condenación. Dios, hablando a través de Pedro y de Judas, el apóstol, hermano del Señor Jesucristo, ya pasajes que le hemos citado como segunda de Pedro capítulo 2, verso 4 en adelante, la carta de Judas, léala completamente. Ellos dicen que Dios no perdonó al mundo antidiluviano, sino que salvó a 8 personas. Y dice que Judas, que Dios a los ángeles que no guardaron su dignidad tampoco los perdonó, siendo muchos. Que no perdonó a Sodoma y Gomorra, sino
que las redujo a ceniza, a igual no va a perdonar, para que sepa, a estos falsos maestros, propagadores de apostasías y herejías, invitando al pueblo de Dios a la inmoralidad. La justa condenación está sobre ellos, dice la Escritura. La justa condenación, su castigo ya ha sido preparado y no se tarda sobre ellos. Hermanos, estamos viviendo en un momento totalmente oscuro, donde el que no le importe la palabra de Dios va a sufrir el castigo eterno. El que no le interese la Escritura no tiene parte con Dios sencillamente, y lo hemos recalcado en las enseñanzas. Nosotros no somos quien, como dicen por ahí, para decir quién se va al infierno. Es la palabra. El que deja la palabra, el que echa a un lado la palabra para imponer sus propios pensamientos, para imponer sus tradiciones, para imponer sus dogmas. Ese mensaje de lo que a mí me da la gana decir, ese mensaje no es de Dios. Ese mensaje viene del diablo. Porque la verdad de Dios no es en un 70% ni en un 90%. La verdad de Dios es pura. Y si las cosas son falsas, son totalmente peligrosas. Una medicina falsa, yo vi la tragedia que pasó el año pasado y antes pasado en Colombia con una medicina falsa que le estaban ingiriendo, dando a los niños, a unos niños enfermos, y los mataron. A esos falsificadores de medicina no les importó la muerte de los niños. Recogieron el medicamento, no recuerdo ahorita el nombre, pero fue algo impactante, mi hermano. Así mismo es el falso maestro. Así mismo es el que da una falsa enseñanza, la da con un mal propósito, con el propósito de quitarle dinero a la gente, con el propósito de tener cautivos a personas. Por eso es la mentira. Eso es lo que está pasando hoy en día. Una enseñanza falsa envenena al creyente. Una enseñanza falsa destruye la vida espiritual de una iglesia y los lleva a condenación. Las falsas doctrinas se conocen cuando usted lee la Biblia, cuando usted crea la palabra que es literal, cuando hay una cosa de la Biblia que necesita interpretación, Dios mismo en la misma escritura lo interpreta. Cuando Juan ve a la gran ramera, el ángel le dice: no te asombres por esta gran ramera que estás viendo, yo te voy a explicar el misterio de ella. Y el ángel le explica y no hay pérdida. Y todavía veo personas, dizque maestros de la palabra y que de instituto, diciendo disparates. En la enseñanza pasada, creo que les dije de un hombre que dice que los dos testigos es la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que es la iglesia judía y la iglesia gentil, porque y cita la interpretación de los candelabros en las 7 iglesias, pero no camina más allá y pareciera que lo hicieran a propósito cuando Juan dice: y estos dos profetas, mostrando que son personas delante de Dios y que son los dos ungidos delante de Dios, que cuando se presentó una visión así al profeta Zacarías, les dijeron que eran dos personas. Entonces, porque esa es la interpretación de que esto significa lo que a mí me da la gana, cuando la Biblia lo explica, para que no haya confusión, a la gente no le importa. ¿Por qué? Porque a los falsos maestros, a los que se dicen ser algo, no le interesa tu vida espiritual, tu crecimiento espiritual. Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, es que en eso se basa, que teniendo cauterizada la conciencia, se graban tanto las mentiras que dicen que eso no es malo. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Vio? Y mire lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sana se traduce o viene de un significado que tiene que ver con la higiene, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la limpia doctrina, la limpia enseñanza. ¿Por qué? Porque la gente está aburrida de la verdad. La gente se aburre de la verdad. Por eso usted ve que todo va cambiando. La gente se aburre de la decencia. La gente se aburre de la dignidad. La gente se aburre de lo bueno. Y está hablando Pablo del carácter de los creyentes de los últimos días. Que al creyente del 2020 no le gusta la sana doctrina, la palabra. Lamentablemente nos encontramos con una juventud que no le interesa la palabra de Dios. Nos encontramos con unos jóvenes que les importa más un instrumento musical y cantar como quien por ahí imitar a algunos cantantes, y todavía muchos se atrevieron a exaltar y que la música y que el ministerio de la música, que cantarle al Señor no es malo ni es pecado, ni usar un instrumento para alabar a Dios es pecado. Pero cuando tú dices que el ministerio musical, el salmista tal, el artista cristiano tal, estás invalidando la palabra de Dios. Y la gente lo que le gusta es cantar corito y aplaudir, pero ha dejado la palabra. Hay gente que nada más leía la Biblia cuando venía el culto. Ahora no sé cómo estarán, qué estarán haciendo, pero lo que Dios me ha puesto en el corazón es que la gente no quiere leer la Biblia, no quiere leer la palabra. Y cuando la gente deja de leer la palabra todos los días, pierde la fe, pierde las ganas de orar, pierde las ganas de buscar a Dios, porque eso lo trae la falsa doctrina, destruir la vida del creyente, destruir la vida espiritual. Dejar la Biblia es dejar a Dios. Dejar la palabra es dejar la vida espiritual. Y uno tiene que decir la verdad, y como le he dicho en otras ocasiones, esta situación tiene que reventar por algún lado. Entonces, si no tomamos la palabra, si no tomamos la escritura en serio, si no reconocemos que existen falsas enseñanzas y falsos maestros, estamos perdidos, mi hermano. Vamos rumbo a la condenación, al juicio del gran trono blanco. Porque las falsas enseñanzas y los falsos maestros envenenan al creyente para llevarlo a la condenación. A ellos no les importa llevar a las personas al infierno. Ese es el propósito de ellos. De que vivas en el engaño mientras que te puedan sacar plata, mientras te puedan quitar a tu hija de 15 añitos y seducirla y embarazarla, como lo he visto en muchas sociedades, que personas en nombre de la religión han destruido la infancia de muchos adolescentes y de muchos jóvenes, y el diablo quiere destruir la juventud de la iglesia
y nadie quiere hacer nada, sencillamente porque han dejado la enseñanza pura de las Sagradas Escrituras. A la gente le aburre la palabra. Y de eso se trata la apostasía y permitir las herejías y las falsas enseñanzas, que son diabólicas, porque leímos Juan 8:44. El diablo, creador de la mentira, no hay verdad en él, y los que enseñan mentiras son del diablo. Así de fácil, así de sencillo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, mi hermano. No lo estoy inventando yo, lo acabamos de leer las Escrituras. Dice el verso 3 de 2 de Timoteo capítulo 4, porque vendrán tiempos, y lo estamos viviendo, que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qué tristeza, que congregaciones o personas busquen oír cosas que les agraden, porque les asustan las cosas de la palabra. Es triste saber de personas que dicen que la Biblia no les hace falta y son cristianos, dicen ellos, pero están mal, mi hermano, están mal, están destruidos y terminan abandonando su hogar, terminan abandonando la iglesia, y algunos han terminado hasta indigentes, algunos han terminado que pensaron que no iban a terminar en una miseria total. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando usted dice que la Biblia no vale, Dios lo entrega a la mentira. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 al 11. Entonces, mi hermano, la cantidad de personas que existen hoy en día enseñando disparates y extraviando a la juventud, y una iglesia indiferente, una iglesia que no acepta esta realidad. El mundo es peligroso y la iglesia no es celosa de la palabra de Dios. Y hay una promesa, el arrebatamiento de la iglesia es una promesa. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Promesas, mi hermano, de Cristo. He meditado en el Señor y no me creo la gran cosa ni nada de eso. Dios me guarde, apenas soy un simple mensajero. Pero me he puesto a pensar, hoy me puse a pensar en la mañana en nuestro Señor Jesucristo, en la madrugada me puse a pensar en nuestro Señor Jesucristo, y siempre sus promesas fueron contundentes. Todavía en la cruz, aquel hombre moribundo que estaba llevando el mismo castigo porque se lo merecía, le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Promesas contundentes, promesas que yo veo como estas advertencias, que vendrían falsos maestros, y hay gente que me está viendo y me está escuchando llorando, no quiero usar expresiones ofensivas, pero llorando, y que de decepción, y que quién tendrá la verdad, y que me engañaron, y que ya no voy para esa iglesia porque me quitaron la mujer. ¿Quién lo manda a estar creyendo mentiras y no centrarse en la palabra de Dios? El Salmo 27 dice: los que miraron a él, a Dios, no fueron avergonzados, sus rostros fueron alumbrados. Romanos capítulo 10, verso 10, si mal no recuerdo, dice: pues la Escritura dice que todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Hay falsos maestros, porque sinceramente hay falsos creyentes. Hay falsos profetas, porque sinceramente hay falsos devotos a Dios.
Personas que no se conforman con la palabra de Dios, sino que quieren establecer sus propios pensamientos. Y todo el que ha comenzado así ha terminado arruinado. Esa gente que usted ve, que usted dice, pero mira, estos viven un evangelio así, tienen carro, tienen camioneta. Usted un día se va a dar cuenta que esa camioneta, que ese carro, que esa empresa no está basada en las promesas de Dios, sino en una deuda y en estafas y en engaños. Por eso usted ha visto predicadores, supuestos predicadores de la prosperidad, supuestos apóstoles de la prosperidad, cayendo en desprestigios, presos y arruinados, porque basaron sus enseñanzas en una mentira. Dios aborrece la mentira y aborrece a los mentirosos. Se los entrega al diablo, a quienes le sirven. Entonces, ¿qué pasa? Las falsas doctrinas y los falsos maestros existen porque existen falsos creyentes que no aman la palabra de Dios. Todo redunda en esto y he sido redundante desde el principio del estudio hasta ahora, que a la gente no le gusta la palabra de Dios, que a los jóvenes no les gusta leer la Biblia, que hasta personas ya viejas han dejado de leer la palabra de Dios. Este es el mensaje, mi hermano. Estamos en un tiempo donde la perdición está arropando a la iglesia, cuando Cristo dio una promesa que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero una iglesia que no ama la palabra, una iglesia que no tiene fe, está sucumbida en las tinieblas. Ya ha dejado de alumbrar y son como aquellas 5 vírgenes que cuando llegó la noche comenzaron a cabecear y no tenían aceite en sus lámparas, porque cuando la iglesia pierde el amor a la palabra de Dios y el creyente pierde el amor a la palabra de Dios, a la Biblia, comienza a perder la unción, porque Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y la contundencia de Cristo y las convicciones en el corazón se van alejando de la vida del creyente. Por eso usted ve personas que están usando el internet no para ver los cultos en vivo, sino para ver sus novelas, para ver su pornografía, para ver sus películas violentas, para ver estupideces y memes, para ver videos graciosos, pero jamás para centrarse en el estudio de la palabra de Dios. Los días son malos, no vienen días malos, los días son malos, los días son oscuros, llenos de tinieblas. Y la iglesia le dio la rienda a los políticos mentirosos del mundo y a los medios de comunicación del mundo, que están haciendo y deshaciendo y destruyendo la vida espiritual de la iglesia, junto con los falsos profetas, junto con los falsos apóstoles, que están destruyendo el corazón y la fe de las personas para sucumbirlas en las tinieblas, preparándole las mentes y el corazón para el anticristo. Pero nada más haya un terremoto, Mateo 24. Nada más haya un huracán, Mateo 24. Nada más haya un tsunami, Mateo 24. Pero no está la constancia de la doctrina de Jesucristo en el corazón del creyente. Destruiré la sabiduría de los sabios, dijo el Señor. Y nos los dio a nosotros, nos dio una espada que destruye todo argumento. Mire el protagonismo que debería de tener la iglesia de este siglo, la iglesia del 2020. Mire el carácter que debiera de tener. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3. Porque los que tenemos la verdad
tenemos que atacar a los que dicen la mentira. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Verso 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento que se levanta contra Dios. Las noticias se burlan de Dios. Los políticos se burlan de Dios. Dicen ellos, creen ellos, pero la ira de Dios está sobre ellos. Y Dios se las va a cobrar y Dios se va a vengar de todo lo que han hecho los políticos del mundo en este 2020. Cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá la destrucción de repente, como la mujer que está embarazada y de repente le viene el dolor. Ellos piensan que se van a salir con la suya, pero el problema es que la iglesia no se ha puesto su cinto de la verdad para combatir todos estos perversos que se han levantado contra Dios y contra la iglesia de Cristo y sus cómplices que hablan mentiras en nombre de Dios, alejados de la palabra de Dios. La iglesia ha perdido protagonismo. Ojalá yo esté equivocado y no represento a nadie sino al Cristo de la gloria y el mensaje que Dios me dio para este momento. Una iglesia que ha perdido totalmente el protagonismo en esta situación porque se ha cansado de la palabra de Dios y ha ignorado que existen las falsas doctrinas, los falsos maestros, los falsos apóstoles que han desviado al pueblo y la gente está encadenada a través del internet, está atrapada totalmente. Está siendo cautiva y no se da cuenta. La están amarrando y no se da cuenta. Menos mal que Dios nos salva con muchos. Dios siempre salva con pocos. Yo sé y lo creo que Dios buscará otra vez a un Gedeón, a un Jefté que todo el mundo criticaba. Yo sé que Dios buscará a un adolescente como David, a un hombre así misterioso como Sansón, y Dios no va a quedar en vergüenza. Dios está preparando su plan. Los políticos del mundo prepararon su plan. Los mercenarios noticieros del mundo, reporteros vendidos al diablo, prepararon su plan. Ellos conspiraron contra la humanidad, atentaron contra la libertad de los hijos de Dios. Dios también está preparando su plan. Y el Salmo 2 dice que Dios se reirá de ellos. El que está en los cielos se reirá de ellos. Pero no por la iglesia, porque la iglesia se durmió. La iglesia la encerraron, sino por amor de su nombre, como siempre lo dice en el Salmo 107, como lo dice en Isaías, por amor de mi nombre y mi pacto que juré a David mi siervo, por lo que le dije a Abraham. Qué pena, qué vergüenza que Dios nos diga así: los voy a salvar y los voy a ayudar por la promesa que le hice a Abraham, por la promesa que le hice a David, por el sacrificio que hizo mi hijo. La gente, algunos se alegrarán, pero a mí me daría dolor que Dios me dijera: te voy a ayudar y te voy a salvar por mi hijo. No somos dignos de Dios. Hemos venido, la iglesia, y estoy hablando de toda la iglesia, de las redes sociales, de todos los nombres que se hayan puesto en el mundo, no ha sido protagonista en este 2020.
con un Dios todopoderoso, con un Dios grande que es vivo, con un Dios que sabe, que dijo, un Dios de señales. Estas señales seguirán a los que creen. Una iglesia con un poder sobrenatural. ¿Pero qué? Los apóstatas, uno los ve por el Facebook y por televisión. Ya Dios no hace milagros. Ya Dios no habla, ya Dios no revela. Gente endemoniada, mi hermano, gente que tiene la venda del diablo, gente que no está hablando con Dios, gente que no le importa, porque como tienen comodidades, no les importa el pobre, no les importa, están diciendo hay mortandad, pero entonces si hay una mortandad, ¿cuánta gente se está yendo al infierno? Y una iglesia que no le predicó a un moribundo, una iglesia que no le predicó a un enfermo, entonces la gente se está yendo al infierno. Siga creyendo que está llegando hasta el fin del mundo por el internet, ¿oyó? Siga creyendo que está llegando hasta el fin del mundo por el internet. Dios es grande y es bueno. Y yo les voy a decir a usted, nuestro Señor Jesucristo no va a dejar su nombre en vergüenza. No lo va a dejar en vergüenza. Si usted y yo estamos encerrados, si usted y yo estamos diciendo que no se puede, como dijo Juan el Bautista, de las piedras Dios va a sacar hijos de Abraham. Y lo dijo literalmente, no digáis en vuestro corazón que sois hijos de Abraham, porque de esas piedras de verdad, Dios saca hijos de Abraham de ahí. Así que no se extrañe usted que salga alguien por ahí, que Dios vaya y busque a un tipo que estuvo loco 40 años en un manicomio y lo saque ahorita. Que Dios vaya y busque a un asesino criminal que se merecía la muerte y el infierno, y Dios vaya y lo liberte y lo saque de la cárcel y lo convierta en un profeta. No vaya usted después a estar diciendo cosas cuando Dios busque a un transexual y le haga un milagro y lo transforme en un hombre y lo restaure y lo convierta en un predicador haciendo milagros y señales. Después no vaya a andar diciendo que eso no es de Dios. No se extrañe cuando Dios busque a una lesbiana que parece un macho y la transforme y la convierta en una sierva de Dios. Después no vaya a andar usted de bocón diciendo que las mujeres no tienen ministerio, cuando usted, que se la da de macho machote, está escondido y muchas veces predicando con la boca tapada. Yo estoy hablando en nombre de Cristo y me da miedo hablar así, no por los hombres, sino porque uno sabe cuando Dios descubre el corazón. No se extrañe que Dios vaya a un cementerio, haya un terremoto y salga un tipo ahí vivo, testificando sobre la gloria de Dios. Después no vaya a andar llorando diciéndole al Señor, Señor, ¿por qué a mí no me usaste? Porque yo quería. Le dimos lugar a la apostasía, le dimos lugar a las tinieblas, le dimos lugar a las falsas doctrinas. Una iglesia que no combate teniendo la verdad. Teniendo la verdad. El Señor le bendiga, mi hermano, y el Señor nos ayude, y el Señor nos guarde. Dios siempre va a buscar la solución. Y esto va a reventar por alguien, y ojalá Dios nos use a nosotros. Ojalá usted esté dispuesto, porque Dios está dispuesto. Lo dijo Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El Señor le bendiga, mi hermano. Hasta aquí la enseñanza sobre las falsas doctrinas, el estudio. Espero que seamos de bendición. Dios te guarde.